A veces, paseando por la montaña, puede pasar que nos clavemos una pincha en el pie, una astilla, un trocito de madera o cualquier cosa. Eso es lo que le ha pasado a María. Entonces, aprovechando que le ha pasado, pues vamos a mostrar cómo solucionar este evento. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la higiene. Siempre que se pueda, siempre vamos a trabajar con la mayor higiene posible. Esto en la montaña no siempre es posible, pero mientras se pueda, pues trabajaremos con la mayor cantidad de higiene y de protección posible. Entonces, María se ha clavado un pinchito aquí en el talón del pie. Lo primero que haremos será ponerle un desinfectante, una clorexidina, no solo donde está el pincho, sino un poquito por los alrededores. Luego, con una gasa, vamos a limpiar la zona de la herida desde el centro hacia afuera, siempre primero la parte de la herida. Si lo hiciéramos al revés, lo que haríamos sería mover la mugre, mover la suciedad desde fuera hacia adentro. Entonces, no voy de fuera hacia adentro, no, voy de dentro hacia afuera. Entonces, vamos a hacer así. Bueno, pues ahora, si tenemos unas pinzas, estas son unas pinzas de depilar simples, las que llevo yo en el botiquín, intentaríamos sacarlo. Entonces, pasa muchas veces que cuando lo intentas, no puedes. Entonces, hay un truquito que es utilizar una aguja hipodérmica, una aguja de las inyecciones. Estas agujas está muy bien llevarlas en el botiquín porque vienen estériles en su sobrecito y tienen un bisel. Eso quiere decir que cortan un poco. Entonces, la abrimos, sacamos con cuidado de no pincharnos y aquí podéis observar el bisel que corta. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir un poquito, vamos a hacernos un poquito de hueco. Clavamos con la puntita hacia abajo y vamos a ir por el ladito de la espina y cortamos la piel. Así vamos a hacer un poquito de hueco. Esto no nos sirve una aguja de coser, de la misma manera, no sirve porque la aguja de coser no tiene el bisel que corta. Entonces así vamos a abrir un poquito de hueco, ¿veis? Hacernos sitio para que entre la pinza. Esto lo podemos tapar así, que es un poco peligroso y es más interesante normalmente poner la funda en algún sitio y con la aguja busco la funda. Así ahora tapo y no me pincho. Ahora volvemos a limpiar con otra gasita. Otra vez desde dentro hacia afuera. Y ahora sí, las pinzas, con las pinzas, ahora hemos sacado el pinchito, que no es muy grande, pero es muy molesto. Ahora volveríamos a limpiar. Nos aseguramos de que no haya nada visualmente, que no veamos nada. Una vez limpio, cubrimos con una tirita. Y ya estaría. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides suscribirte, darle al like y compartirlo si crees que le puede servir de ayuda a alguien. Nos vemos en el próximo.